Muy buenos días, mis queridas hermanas. Estamos ahora en Mujeres de Fe, agradeciendo a Dios por sus vidas, agradeciendo a Dios que Él sea el que nos habla al corazón y sobre todo, verdaderamente lo pongamos por obra, reciban un abrazo y pues que Dios nos ayude, como siempre, y darle gracias con todo nuestro corazón por todas las cosas que Él hace por nosotros y nos da. Y aún las que ni siquiera pensamos que nos ha estado dando. Entonces empezamos ahorita con un cristiano auténtico. Vamos a quitarle y despejar esas dudas, ¿no? A veces podríamos hacernos preguntas como, ¿seré un cristiano verdadero y no tener el Espíritu Santo? No. Usted no puede tener a Cristo sin el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y también puede ser otra pregunta, cuando podríamos preguntarnos, yo puse mi fe en el Señor Jesucristo, ¿recibí a Cristo o al Espíritu Santo para que viviera en mí? Y vamos a ver en la Escritura. Aquellos que son cristianos tienen las tres personas de la Trinidad morando de ellos. Romanos 8, versículo 9, 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y a veces la pregunta, la frase bautismo del Espíritu Santo, ¿se aplica solo a los que hablan en lenguas? No. Cuando hay el momento de la salvación, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. La palabra griega baptisma se usaba para indicar una inmersión de una persona o cosa dentro de un nuevo ambiente o unirse con algo con el objeto de modificar la condición. A ver, si usted quiere, ya ve cuando la ropa la teñimos, ¿no? Compramos la barrita en agua caliente, hay un procedimiento, etcétera, y vamos a poner que tiene usted una tela blanca y le queremos poner de rojo. Esto se llamaría bautizar la tela, porque ya le cambió la identidad blanca a roja, ¿no? Bueno, cuando usted recibe una salvación, es bautizado en una unión con el Señor Jesucristo, que transforma la vida. Es sacado de esa condición antigua y está en una nueva condición. Su identidad va a cambiar de un pecador perdido, con naturaleza pecaminosa, a ser el santo justificado con una naturaleza divina. Todo creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Está sepultada su vida anterior, lavado sus pecados, le permite tener una vida nueva. Ya más tarde sigue el bautismo en agua como una imagen simbólica y un testimonio a los demás de que sus pecados han sido lavados. Hablar en lenguas es solo uno de los muchos dones dados por el Espíritu Santo, a quien Él quiere, ya lo hablamos. Hace mucho tiempo alguien me compartió, cuando yo era pequeña en el Evangelio, yo creo que tenía un mes, algo así, en una comida de desayuno de mujeres. Yo lo he hablado y ya no voy al caso de la persona. Era un líder, una mujer que daba enseñanzas a las mujeres. Y recuerdo algo muy, muy claro porque llegué muy temprano. Estaba una hermana, estaba ella, estaba yo. Ella estaba en medio de la mesa grande que esperábamos las demás y era muy temprano. Y yo le dije, oye, yo quiero hacerte una pregunta, que me acaba de suceder una situación hace unos días y me asusté y me quedé como a medias
nunca había vivido algo así. ¿Todos debemos hablar en lenguas? Y me dijo, sí, todos. Y la persona que estaba al lado le dijo, oye, no, no creo que todos, absolutamente todos. Y ya no quise hablar nada porque no hubo más explicación ni nada. Entonces, pasé un año tanto en mi mente, en ciertos tiempos, pensando que pues era una pecadora, porque recuerdo que me dijo, pero ya Dios, te lo dará en su tiempo. Y sabrás por qué. Entonces no me dio una respuesta clara. Y en mi mente quedaron muchas cosas, como soy más pecadora, me siento mal, a lo mejor Él no me quiere recibir. Muchas cosas, muchas tonterías por falta de estudio y de enseñanza en esa parte. Y de una persona que verdaderamente tenga que no ser ignorante por todo, o al menos decir no lo sé en este momento y luego te lo doy. Pero es muy triste este tipo de situaciones que dañan o lastiman. Pero Dios no te deja nunca. Nunca te deja. Recordemos que no todos los cristianos reciben el don de lenguas, pero sí recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hay quien se pregunta, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? El apóstol Pablo usa una palabra llenura para significar bajo la influencia de, en un sentido positivo. Equivale a alguien que está borracho o bajo la influencia del alcohol. Si usted estuviera bajo la influencia del vino, su caminar, su conversación, sus pensamientos van a ser afectados. De la misma forma, ser lleno del Espíritu es rendir cada parte de su vida a la guía del Espíritu Santo. El término sed llenos es un verbo de acción continua. Significa literalmente siendo llenados. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, siempre hay esta pregunta. ¿Es posible tener el Espíritu Santo viviendo en mí sin ser lleno del Espíritu Santo? Sí. Cuando usted recibe la salvación, usted es sellado con el Espíritu Santo como se ve en Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando usted peca de una manera deliberada, el estado de estar lleno se pierde. No obstante, el Espíritu Santo no se pierde. Miren, vamos a ver este ejemplo. ¿Usted ha visto una rosa cuando abre totalmente sus pétalos durante el día? Y en la noche hace que la flor cierre sus pétalos. Pero a pesar de que la flor todavía existe, su esplendor se pierde temporalmente. Y de esa forma, cuando se recibe la salvación, usted recibe la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted elige la oscuridad del pecado, pierde la llenura debido a que no está dando el Espíritu espacio para actuar en su vida. Como cristiano verdadero, usted no pierde el Espíritu Santo, porque vive en usted para siempre. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esta pregunta que me llama mucho la atención.
La blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Qué es el único pecado imperdonable? Es el endurecimiento completo y total del corazón que resulta en la negativa a rendirse a la obra de convicción del Espíritu Santo. Es uno de los papeles principales del Espíritu Santo, es convencer a los incrédulos de su pecado y de la necesidad que tienen del Salvador. Y si fuera un retrato de dichos corazones endurecidos, está en el 3 capítulo de Marcos, donde los maestros de la ley rehusaron creer que los milagros de Jesús venían de parte de su Dios. Y ellos se lo querían atribuir a Satanás. Dios tiene el poder para perdonar ese pecado, pero esos incrédulos negaban completa, repetidamente su necesidad de perdón y reconciliación con Dios. Ellos. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Alguna vez le ha pasado que se va la luz y se le olvidó ponerle a la batería las pilas y no tiene? O sea, es inútil, ¿no? O sea, no tiene luz, no va a funcionar si no tiene la pila. Así de es inútil una persona que se tropieza en la vida tratando de funcionar sin el poder sobrenatural de Dios. A ver, de manera original, Dios diseñó a su espíritu para que viviera en el espíritu humano, pero una vez que Adán y Eva declararon su independencia de Dios, el pecado entró y el espíritu salió. Adán y Eva se convirtieron en linternas sin batería. No había poder en su interior para producir luz externa. Y a pesar de que cada uno de nosotros nace en tinieblas espirituales, el deseo de Dios es que establezca una relación con Él y que sea lleno de su espíritu. Y su llenura provee el poder para iluminar nuestro camino a través de la vida. Efesios 5:8, Efesios 5:10, Efesios 5:17-18. Vayamos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y entonces viene una otra pregunta. ¿Cómo puedo, Señor, ser lleno del Espíritu? Sometámonos a la autoridad de Jesucristo, reconociendo el derecho que Dios tiene sobre su vida, aceptando el plan de Dios que le quiere conformar a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Renuncie, y esta es al deseo de controlar su propia vida. Dice Mateo 16:24, y muy claro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ore, pida convicción de pecado. Admita su inclinación natural a pecar. Pídale a Dios que le muestre sus pecados de manera específica. Esté de acuerdo con Dios acerca de la necesidad del cambio. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si ahí hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay que identificarnos con la muerte de Cristo en la cruz. Viendo a Jesús como viviendo nuestra propia vida. Viéndonos muertos al poder del pecado. Y tenga en cuenta que tiene el Espíritu Santo como el poder a su alcance para vencer el pecado. Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que reconocer esa presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros para enseñarnos y para guiarnos. Escuchemos el corazón. Escuchemos esa suave guía del Espíritu Santo. Escuchemos la palabra de verdad. No seamos de esas personas impulsivas. Es que Dios y ni siquiera es Dios, eres tú. ¿Qué tengo que hacer? Mira, algo que siempre he aprendido es que lo de ayer, ya, pero es hoy con Dios. Hay que iniciar una obediencia inmediata para la guía del Espíritu Santo. Hay que reconocer la presencia del Espíritu Santo. Hay que elegir su voluntad y no discutir de manera mental a la nuestra. Hay que actuar con bases en la guía. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo mismo que yo te hablaba en otras enseñanzas. Yo no puedo ya reaccionar en mi carne. Yo tengo que reaccionar en el Espíritu. Y el Espíritu no es ser tonto, ni tampoco, se produce un fruto. Se produce esa parte donde es equilibrada, donde es guiada, donde yo soy obediente y lo tengo que hacer. Y hay cosas que a veces no me van a gustar hacer. Como por ejemplo, que me diga una mujer si no. Llega tanto a la casa con los hijos, y los hijos que a veces están en una edad bien difícil, y todos los hijos son diferentes, pero tampoco puedo yo reaccionar de una manera que no es sabia. También sale como el cuento ese del gato, que le hace algo a alguien y le pega hasta al gato, ¿no? Cuando no se lo merece. Cada cosa en su lugar y en su sabiduría con la guía del Espíritu Santo. Hay que confiar en el Espíritu Santo para que el poder sobrenatural podamos vivir una vida santa. Es que usted y yo somos llamados para ser santos. No podemos ser santos por nuestro propio esfuerzo. Debemos confiar en el Espíritu Santo para que nos capacite. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso uno dice, no, es que yo quiero tomar las enseñanzas de manera virtual. Ay, es que mil cosas de pretexto. Sí, hubo una situación, había un cuidado, un protocolo, muchas cosas que se dieron. Pero hoy día, ¿qué Dios quiere? Vamos a ver ese compañerismo con los creyentes, esa unidad.
que buscar una iglesia que se esfuerce en buscar las bases de la palabra. En la Biblia, el único. Hay que convertirnos en un miembro activo de la iglesia sirviendo. Toda la iglesia debe servir. Hay que apoyarnos unos a otros. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, hermano. Eso lo tomamos muy a la ligera. Y Dios nos guía y Dios nos habla, ¿verdad? Hay que plantar la palabra de Dios en nuestro corazón. Hay que sintonizar el pensamiento con el de Dios. Hay que alinear nuestro corazón con Él. Aprender al menos un versículo de Proverbios para acordarnos. No nomás el Salmo, el Salmo 23. Ojalá nos acordáramos del Salmo 119. Escuchando enseñanzas, escuchándolas verdaderamente. No que en esta parte de Mujeres de Fe usted se levante a servir, a dar desayunar y diga, usted estoy desayunando, sí la estoy escuchando, y va por el cafecito y el hijo le interrumpe y parece mentira, y los hijos, las hijas, el compadre, el tío, el perro, el gato, y usted moviéndose para todos lados, menos sentada a escuchar con un lápiz y un cuaderno y anotando, para que no se le olvide. Para que no se le olvide. Si tiene falta de memoria, le voy a dar un consejo. Solo un consejo. Agarre un cuadernito y anote todo lo que le digan, y las instrucciones que le den o los pedidos que le hagan, si usted los va a hacer. Todos los recados, anótelos, va a ver qué memoria. Y si no, ya ahorita, no pierda el tiempo, nada más es un tiempo. Busque juegos que le hagan recordar, muchos juegos para recordar y hacer memorias. Pero lo más importante, lea, escudriñe la Escritura. Hay que tener siempre un corazón agradecido. Muy agradecido. Hay que agradecerle a Dios ese amor incondicional, esa fidelidad que de verdad no merecemos muchas veces. Esa fidelidad por cada evento, y aun cuando nosotros decidimos mal. Agradecerle a Dios por todas las circunstancias, buenas o malas, las que sean. Primera de Tesalonicenses 5:8. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre hay que vivir en una actitud de oración. Yo lo he hablado, caminando, yendo en mis pensamientos todo tiempo. Créame que es todo el tiempo. Mantener esa mente enfocada en Cristo. Mantener un corazón alerta al Espíritu Santo. Y mantenernos orando en toda circunstancia, y más la de otros, en sus necesidades. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. No nomás por usted. Siempre hay que tener esa espera de la victoria. Mi fortaleza siempre está en Cristo. Mi esfuerzo va a fracasar. La victoria siempre va a ser del Señor. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos que depender del Espíritu Santo para que podamos desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. En la vida que nos sometamos al Espíritu Santo, va a crecer Cristo.
Y reflejar a Cristo es un propósito de Dios para mi vida. Reflejar a Cristo es traer a otros a Él. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A ese Padre Celestial, al que le damos gracias por darnos su amor incondicional. A Jesús por ese hermoso regalo de gracia cuando murió por mí. Su amor sacrificial hizo que yo fuera perdonado de mis pecados, reconciliado con el Padre. Y ese Espíritu Santo bendito que vino a mi vida, que me da paz, que sobrepasa entendimiento y el poder para vencer toda tentación. Dar gracias primeramente a Dios por su Hijo y el Espíritu Santo. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda adoración. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, viene lo que iniciamos. ¿Controlado por el yo o controlado por el Espíritu Santo? A veces el escape, la fuga, viene a nuestra mente en cuanto a circunstancias y cosas. Pero desde el huerto del Edén, el deseo natural de libertad nos tienta a correr tan rápido como tú puedas. Sobre todo de aquel quien nos diseñó. Pero Dios es la única respuesta para todas nuestras necesidades. La única, no hay otra manera. Y voy a volver a repetirlo en esta enseñanza. Muchas palabras naturales del mundo dicen que todos los dioses son el mismo Dios. No. Cristo murió por usted y es la única manera de encontrar al único Dios verdadero y vivo. Al único. Hay un solo Dios, no hay varios. Él no tiene personalidades múltiples de hombre. Él es Dios, omnisciente, omnipresente, el Dios único, el Dios verdadero. Hay uno solo. Él diseñó el espíritu humano para ser la morada del Espíritu Santo. Adán y Eva fueron privilegiados, tuvieron una comunión perfecta con Dios. Tenían una vida espiritual para sus espíritus humanos. Estaban vivos para Dios. Le advirtió Dios de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les iba a traer muerte, lo advirtió. Adán y Eva desobedecieron a Dios y ahí murió algo. Perdieron la comunión espiritual con Dios. Corrieron y corrieron tratando de esconderse de la presencia santa de Dios. Y así nacimos con esa semejanza de Adán y Eva, muertos al Espíritu de Dios. Y cuando dejamos de huir de su presencia, es el mejor regalo de una vida nueva por medio de Cristo Jesús. Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver las tres partes de una persona. Y el mismo de paz, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Primera de Tesalonicenses 5:23. Todas las personas son creadas con cuerpo, alma y espíritu. Es una persona tripatita o una tricotomía. El cuerpo es su estructura, la carne, los huesos, la sangre. Su alma es una estructura conductual o una personalidad, su mente, voluntad, sus emociones. Y el Espíritu humano, es la parte más interna. Necesita salvación, necesita satisfacción de sus profundas necesidades internas. Y en el creyente es el hogar del Espíritu Santo. Vamos a ver quién está centrado en sí mismo y quién es controlado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el yo que controla su alma, usted mismo controlando su alma. Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El instinto natural, cuando pasan circunstancias o problemas en la vida, es hacerlo con el yo que controla el alma. Lo vuelvo a repetir. Es el ejemplo de que cuando sabes manejar, ya hasta cerrados los ojos sabes cómo meter la velocidad, todo. Ni siquiera ya te pones a pensar antes. Como un instinto natural lo haces. La gente dice, no puedo evitar sentirme así. Las emociones son reacciones de lo que la mente piensa. Y se lo voy a poner muy claro. Pasa usted, no le saluda un hermano porque está concentrado en otra cosa. A lo mejor lo está viendo, pero está pensando otra cosa. ¡Ay, no me saludó! Cristianitos de chocolate. ¡Ay, no me ama! No le caigo bien. Ay, uno en el servicio. Ay, no me reconocen todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo. Los pensamientos que son negativos producen emociones negativas. Las que producen acciones negativas. Vamos a ver. Alguien le maltrata. Una circunstancia injusta. ¿Qué responde el alma? Su mente va a registrar la injusticia, va a evocar pensamientos de ira, sus emociones responden con sentimientos de ira, su voluntad reacciona con una conducta iracunda. Ahora su respuesta física. Su cuerpo va a experimentar una tensión física, sustancias químicas negativas, problemas fisiológicos. Eso es cuando usted controla su alma. Ahora, el Espíritu Santo en control de su alma. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad perfecta de Dios para que usted responda a sus problemas es que su espíritu controle su alma. En vez de que usted reaccione en esa forma pecaminosa, usted va a dejar que el espíritu cambie sus patrones de pensamiento. Al comenzar a ver la vida desde una perspectiva de Dios y apoyarnos en promesas, que el Espíritu Santo transforme su vida.
Y volvemos a la misma. Circunstancia injusta. Alguien le maltrata. ¿Cuál es la respuesta espiritual del alma? Controlada por el Espíritu Santo. Vayamos a Juan 14:26. Acompáñenme. El Espíritu nos va a enseñar a la mente cómo pensar acerca de la ofensa. Juan 14:26. Por aquellos que se ofenden. Fíjese, de maltrato. Ni siquiera de que no te saludé. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí fue esa? Sí. Sí, ok. Espéreme tantito. Y como su consejero, Él le recuerda que ore por aquellos que le persiguen. Mateo 5:44. Y Mateo 5:44 nos dice lo siguiente. Cheque bien y escuche bien. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay, Dios. Ni siquiera fue un saludito, Señor, me maltrataron. Y el Espíritu dirige la voluntad hacia la elección correcta. Juan 16:13. Pero cuando venga cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como su conciencia, Él le va a convencer para que ore, tenga o no tenga ganas de hacerlo. El Espíritu controla sus emociones, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como su consolador, Él produce compasión en su corazón hacia la persona injusta que tiene una necesidad espiritual. Ahora, ¿qué va a pasar con su respuesta física? Su cuerpo está en paz, está relajado, está libre de efectos colaterales que le debilitan, que le son causados por el estrés mental. Romanos 8:5-6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Abundan muchas ideas muy erróneas del Espíritu Santo, muchas ideas. Los que practican la ciencia cristiana le llaman ciencia divina. Los testigos de Jehová dicen que Él es una influencia o poder ejercido por el único Dios. Los mormones hablan de Él como una sustancia etérea, dispersa por el espacio. Pero ninguna de estas sectas enseña que Él es la tercera persona de la Trinidad, el Dios Trino. Muchas personas que no son miembros de sectas hacen la misma suposición.
Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, una influencia. Pero cuando usted conoce la verdad acerca de la persona del Espíritu Santo, el Señor puede usar esta verdad para liberar a usted y a otros. Primera de Pedro 3:15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El Espíritu Santo ok, perdón, no. Perdón. No me gusta salirme porque no me gusta hacer chorizos que no lleven a la enseñanza, a lo que Dios quiere darnos. Hay muchos argumentos. Uno de ellos es, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y el Espíritu Santo no es una persona, porque en la Biblia no se le atribuye ningún nombre personal. La palabra Trinidad no se usa en la Biblia. Las tres personas de la Trinidad, cada una con la autoridad, se identifican claramente en una gran comisión. Y solo hay un Dios. Entonces Jesús relaciona el Espíritu Santo con el nombre de las personas de la Trinidad cuando dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu es una persona relacionada con el mismo nombre. Hay otro argumento. La enseñanza de la Trinidad promueve la adoración de tres dioses. ¿Es eso politeísmo? A ese nivel. Bueno, no. La Biblia claramente enseña que hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4, no hay más. Y la palabra hebrea para Dios es Elohim. El significa Dios fuerte y poderoso. In es la terminación del plural. Por tanto, el Dios de la Biblia es el único Dios que se compone de una unidad compleja, como se ve en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundámonos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta unidad tan compleja se ve en la palabra Eshad, que significa uno. Dos personas que llegan a ser una. Eshad, carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Por ejemplo, un echad, racimo de uvas, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. Números 13:23. ¿Cómo es esta unidad compleja? ¿Cómo se explica la Trinidad? Es muy sencillo con la luz ordinaria o la luz del día. Científicamente la luz se compone de los colores primarios rojo, amarillo y azul. Cada color está separado, pero cuando se mezclan producen la luz blanca y funcionan como una. De esa forma, cada persona de la Trinidad es una persona distinta, con funciones distintas, separada de las demás, pero juntas, que constituyen la Trinidad y funcionan como una persona. Viene otro argumento. Casi estamos terminando. El Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza poderosa a la que de manera figurada se le llama Él. El Espíritu Santo es definitivamente ya una persona. Y toda persona tiene una personalidad, alma con mente, voluntad y emociones. Una fuerza como gravedad o la electricidad no posee esos atributos. Sin embargo, la Biblia presenta pruebas de su personalidad.
El Espíritu Santo tiene mente. Primera de Corintios 12:11 dice que Él conoce los pensamientos de Dios. Primera de Corintios 2:11. Espérame tantito porque no sé por qué se hizo tan ancho esto. Dos 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, el espíritu de Dios. Romanos 8:27 dice que tiene mente. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una electricidad no puede pensar, pero las personas sí. El Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11 dice que concede dones espirituales. Primera de Corintios 2:13 dice que Él enseña la verdad espiritual. Entonces la gravedad no puede conceder dones ni enseñar la verdad. Primera de Corintios 12:11 nos dice lo siguiente. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos por su espíritu que mora en vosotros. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, Él nos enseña esa verdad espiritual. Ahora, ¿el Espíritu Santo tiene emociones? Romanos 15:30 dice que Él ama. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Efesios 4:30 afirma que experimenta dolor. Una electricidad no puede amar, la gravedad no puede amar ni sentir dolor. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Aquí le voy a dar otro argumento que tiene mucha gente. ¿El Espíritu Santo es una cosa, no una persona? En la Biblia griega se usan pronombres neutros para referirse a la palabra espíritu, indicando claramente que el Espíritu Santo no es una persona. La respuesta: los pronombres neutros son apropiados porque la palabra griega neuma, espíritu, es de género neutro. Y sin embargo, en lugar de ser un argumento en contra, esta regla de gramática apoya la personalidad del Espíritu Santo, ya que contrario a lo que se espera, muchos pasajes describen al Espíritu Santo usando el masculino como su y mismo. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona, no una cosa. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Y en ocasiones el Espíritu habla usando pronombres personales como yo y me. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y la Biblia se refiere al Espíritu como el, persona, en vez de qué, cosa. Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya estamos terminando. Argumento: ¿el Espíritu Santo es solo otro nombre para Dios Padre? Por ejemplo, un hombre puede ser padre, esposo y amigo, pero sigue siendo la misma persona. Ese pensamiento llamado modalismo es una enseñanza herética. Sugiere que solo existe una persona de la Trinidad y que se manifiesta en tres. En el bautismo de Jesús se ven tres personas diferentes. Cada miembro de la Trinidad es diferente de los demás. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió como paloma. El Padre Celestial habló desde arriba de las nubes. Y Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. Un argumento: el Espíritu Santo es un instrumento de Dios, pero no literalmente Dios. Respuesta: el Espíritu Santo es divino, como lo demuestran ambos testamentos en la Biblia. El Antiguo Testamento presenta al Espíritu Santo como Dios. En los Salmos, David atribuye al Espíritu Santo cualidades divinas, diciendo que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, atributos únicos que son de Dios. Dice Salmo 139:7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Ahora, claro queda lo siguiente. Y el Nuevo Testamento presenta al Espíritu Santo de Dios como Dios. El apóstol Pedro dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Y bien, creo que fue muy importante lo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es quien debe controlar nuestras vidas. Y quisiera que me acompañes a orar y dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque todo esto que tú permites, Dios, a tu pueblo, las enseñanzas de las cuales nuestra vida debe ser guiada totalmente por ti, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno, por lo grandioso que eres tú, Señor. Porque verdaderamente pongamos diligencia a lo que tú nos hablas y pedirte perdón, Señor, porque por falta de conocimiento, por falta de verdaderamente poner orden y entendimiento a lo que tú nos estás pidiendo, Señor, ayúdanos. Perdona de verdad, perdónanos, Padre mío. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por todo lo que haces por nosotros. De verdad no habría cómo agradecer. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Seas santo, santo, santo. Te agradecemos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Reciban un gran abrazo y que Dios las bendiga.